estado reconociendo varias de las virtudes, las cualidades de nuestro Señor. Y en verdad Él es increíble. Amén. Y en relación a nuestras experiencias cotidianas, nuestras vivencias, Él es fiel. Siempre ha sido fiel. Amén. ¿Cómo no reconocerlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? En esta mañana y en cada día de nuestras vidas. Y el Señor, en su fidelidad, una forma en la que Él ha expresado, en la que podemos tener certeza de su fidelidad, es porque Él nos ha dejado su palabra escrita. Amén, su verdad, donde Él se ha revelado de una forma tan particular. Y Él nos va a hablar esta mañana en el libro de Lamentaciones. Le invito a que abra su Biblia allí, en el capítulo 3 de Lamentaciones. Vamos a leer solo algunos versículos de este capítulo, a partir de los cuales el Señor va a estar hablando en nuestros corazones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19 en adelante. Después de Jeremías, por si por ahí se les ha olvidado la ubicación. Lamentaciones capítulo 3, versículo 19. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta mañana estamos felices, Señor, de estar aquí. Nos sentimos gente bienaventurada, que no necesita de determinadas circunstancias para sentirse con esa plenitud y esa felicidad. Porque recién expresábamos, por momentos podemos perderlo todo, pero si te tenemos a ti, oh Señor, lo tenemos todo, porque tú, Señor, eres maravilloso, eres increíble, eres el vencedor que cantábamos. Por eso, Señor, en esta mañana te damos gracias, porque es un privilegio poder reconocer todo esto, que no solamente es una terminología, Señor, que usamos, porque tú nos enseñas en tu palabra que todo lo que hacemos, Señor, debemos hacerlo con fe. Nuestra ofrenda de adoración, nuestra ofrenda de alabanza, nuestro servicio, todo debemos hacerlo, Señor, por fe, porque de esa manera es la forma en la que te agrada, Señor, creyendo lo que estamos proclamando con nuestros labios, Señor. Por eso en esta mañana te damos gracias, porque creemos que tú sigues siendo fiel, Señor. Gracias por cada familia que está aquí presente, por cada uno de aquellos que han podido llegar, venciendo diferentes circunstancias, cansancio, tareas, problemas, desánimo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Y en esta mañana rogamos que tú, Señor, puedas traer luz a nuestros corazones a través de esta palabra. Que si tú la envías es porque es necesaria, tanto para nuestros corazones, para nuestras vidas, como también para aquellos que nos rodean, y que a través de esta escritura tú nos vas a recordar situaciones, experiencias que tal vez otros también puedan estar viviendo, y tú nos darás las herramientas, Señor, para poderles ayudar
para poderles aconsejar, para poder orar de una manera específica, Señor. Por eso en esta mañana nos sujetamos a tu voluntad, cautivamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor, y rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo esa luz para comprender este mensaje y trayendo esa gracia, esa unción sobre mi vida para poderlo transmitir conforme a tu propósito. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leí acerca de un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina que ha hecho la Universidad Católica Argentina, que habla de un aumento el malestar psicológico, ¿sí?, de las personas en estos últimos años, especialmente a partir del año 2010 en adelante. Y hay una medición, no sé los términos en los que lo realizan, pero que pasó del 18% al 28% en el 2024, que es cuando se toman estas mediciones que deberán tener en cuenta situaciones que se conocen en los hospitales y en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces no es algo sencillo de evaluar, pero como se toma ese tiempo adecuado y con las herramientas adecuadas, dice que ha crecido ese malestar. Y entonces hablan de que 3 de cada 10 argentinos manifiestan síntomas de ansiedad o de depresión. Influenciado por diferentes factores, por la pobreza, por el desempleo, por enfermedades crónicas a veces. También hay un psicoanalista y psiquiatra, José Eduardo Abadi, suele aparecer por ahí en los medios de comunicación. Él habla también de una ansiedad creciente en las personas que tiene que ver con el futuro. Siempre la ansiedad tiene que ver con cómo vemos hacia adelante. Entonces hay una incomodidad, como que hay un cierto temor acerca del futuro, de las cuestiones que pueden pasar. Por supuesto, hablando de nuestra nación, nuestro país, porque tenemos tantos altibajos, ¿sí?, a lo largo de pocos años, no es que duren décadas, sino que en pocos años hay todo movimientos sociales, culturales, económicos, etcétera, que provocan o generan esa ansiedad que llega a ser crónica. Y una de las formas en las que se manifiesta o explota esa ansiedad es a través de la depresión, una enfermedad que ha llegado a ser al día de hoy, según la Organización Mundial de la Salud, como una epidemia, ¿sí? Entonces hay gente que empieza a manifestar cierta apatía, cierto cansancio, cierto desinterés, cierto enojo generalizado, cierta pérdida de autoestima. Entonces, entonces la ansiedad desemboca muchas veces en la depresión desemboca muchas veces en el suicidio, ¿sí? Y aquí en San Luis, según los datos, el suicidio ha ido aumentando del año de 2022 hasta el presente de forma notable, ¿sí? En 2022 la tasa de suicidio cada 100.000 habitantes era de 11,5, en el 23 ascendió al 16,3, en el 24 al 17,5, 70% de incremento en relación a la media del país. Entonces
esta situación es una situación real que vivimos. Particularmente hay una situación en la juventud que hace muchos meses que en determinadas predicaciones o charlas hablamos de esto, ¿sí? En la ciudad de La Punta, hermanos, es notable a tal punto que se han abierto centros o dispositivos para ayudar, porque muchas de esas depresiones en los jóvenes, en los adolescentes, está generada por falta de atención, por no tener a alguien que les escuche, por no tener un lugar o una persona que pueda entender lo que le está pasando, porque una de las características de muchos estados depresivos es que la persona sigue funcionando, sigue trabajando, sigue estudiando, parece que está normal. Y dice que aquí en el hospital Ramón Carrillo es increíble la cantidad de gente que llega en estado crítico porque ha tratado de quitarse la vida. Y en un alto porcentaje dice que no es la primera vez. Entonces, esto es un problema real y la Organización Mundial de la Salud ya hace tiempo, en el 2018, decía que una cuarta parte de la población mundial padece esta situación de depresión, ¿sí? Entonces, de esto Dios nos va a hablar a través de estos versículos que hemos leído, porque el libro de Lamentaciones se atribuye al profeta Jeremías, escrito por el profeta Jeremías, y él estaba pasando por una situación de crisis que no solamente había afectado el contexto en el que vivía, su vida personal, familiar, nacional, sino que también su salud. En el 586 a.C., Nabucodonosor con sus ejércitos, los babilónicos, sitiaron, atacaron Jerusalén, destruyeron la ciudad, la quemaron, rompieron las murallas, derribaron el precioso templo de Salomón, lo quemaron, se llevaron un montón de utensilios, pero también se llevaron a mucha gente cautiva a Babilonia. Y esto generó una conmoción en la vida del profeta Jeremías. Si ustedes pueden leer al menos el capítulo 3, el 1, el 2, el 3 son parecidos, pero la profundidad de las palabras, sus expresiones, cómo él se sentía, cómo él estaba viviendo, estaba quebrado, a pesar de que durante más de 800 años Dios le había, desde Moisés, Josué, los jueces, los profetas, había estado pidiéndole al pueblo que se volviera a él, que no imitaran el estilo de vida que tenían las naciones que le rodeaban. Sin embargo, no hicieron caso, y el mismo Jeremías fue uno de los profetas que Dios usó para decir: va a venir un juicio sobre ustedes. Y en ese juicio, ahí en Jeremías 9:15, por ejemplo, él dice: van a comer ajenjo y le daré a beber agua de hiel. Lo que está resaltando aquí en estos versículos que leímos el profeta Jeremías. Entonces, claro, cuando uno lee parece oscuro, ¿sí? Todo lo que escribe. Está escribiendo un alma quebrada, un corazón roto. Pero en los últimos versículos que leímos, está prácticamente en el centro de todo este libro, estos versículos, hay un giro
en las expresiones, muy similar a veces a la que encontramos en los Salmos, pero allí nos da al menos 4 claves de cómo el profeta Jeremías, en lo que hoy se denomina una profunda depresión, una profunda tristeza, angustia, abatimiento, falta de fuerza, desánimo, desinterés o decaimiento, lo llevó, cuando uno lee los versículos anteriores, se refiere a que reconoce que es parte de un juicio de Dios. Pero en el versículo 19 y 20 dice: acuérdate de mi aflicción, de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. El ajenjo y la hiel, elementos amargos, de mal sabor. ¿Por qué? Acuérdate, porque está diciendo: Señor, acordate, mirame en esta situación, porque yo me estoy acordando permanentemente. Dice el versículo 20: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Son palabras profundas de alguien que está en una profunda tristeza y dolor por el contexto en el que se encuentra. Entonces, ¿cuál es la primera enseñanza que encontramos aquí? Es que el profeta reconoce cuál es la situación de su corazón. No trata de maquillar, no trata de presentar algo que no es verdad. Él reconoce cuál es la situación, va a Dios en clamor, pidiéndole que se acuerde de él. Lo tendré en memoria. Toda esta expresión habla de que es como que vive en un constante círculo de pensamientos acerca de, seguramente habrá, porque él quedó ahí en Jerusalén, visto los escombros, todo quemado, la gente que ya no estaba, una tristeza, un dolor permanente. ¿Por qué? Porque alguien que cae en esta tristeza profunda, en este abatimiento, generalmente tiene un alto porcentaje de pensamientos referidos a lo mismo y no sale de esos pensamientos. Parece que no hubiera forma de salir de esos pensamientos. Por eso él dice: lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Es como que hay un continuo recordar y ver lo que está ocurriendo a mi alrededor. Entonces, primera forma en la que encontramos que este varón enfrenta esta tristeza profunda es reconociéndola. ¿Sí? Sabiendo, hermano, que los que estudian medicina y los que estudian la psicología humana, la depresión puede venir por diferentes factores, ¿sí? Por factores familiares, por factores genéticos, biológicos, ambientales, por cuestiones psicológicas. Es amplio, no vamos a dar detalle a esto, pues no es el objetivo, pero sí, hermanos, en función de los versículos anteriores, que yo después le invito a que pueda leerlo, la persona que está en esta tristeza profunda no percibe la presencia de Dios, ¿sí? No cree que Dios esté. Tanto una persona que no ha conocido a Cristo, como aún a veces los mismos creyentes, parece ser que Dios está lejos, que Dios no se ocupa, que podemos buscarlo a Dios como este varón: acuérdate de mi aflicción, como si Dios no la supiera, y que era parte de lo que Dios había dicho que iba a ocurrir. Entonces, primero, reconocer. Segundo, versículo 21 dice: en esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Lo segundo que es necesario es la esperanza. Esperar algo, porque cuando invade la ansiedad y cuando invade la tristeza, la amargura, el dolor, el desánimo,
no se espera nada, se espera todo lo peor. Esto va a seguir siendo así, esto no va a pasar nunca, es probable que vaya a morir de esta manera, etcétera, etcétera. Son pensamientos que pueden surcar la mente, el corazón de alguien que está en esta situación. Pero él dice, esto recapacitaré en mi corazón. Recapacitaré en hebreo es sub, y es regresar, volver a traer. ¿Por qué él dice esto? Porque hablamos de esperanza, por tanto esperaré. Porque como empieza a decidir yo, mis emociones me están tirando simplemente, o los pensamientos que generan estas emociones son todos pensamientos oscuros, de imposible, de que no se puede, de que no voy a salir, de que no va más, de que esto no va a terminar, de que me estoy hundiendo. Pero el recapacitar es, ahora voy a pensar, a recordar algo que ya conozco. Y él está refiriéndose a la esperanza, solamente podía venir de Dios, porque él entendía, yo sé que todo esto es consecuencia del corazón endurecido del pueblo, pero también hay promesa de Dios de que esto va a pasar, que esto va a cambiar. Entonces, en medio de esa tristeza, de ese abatimiento, de ese dolor, de ese corazón roto, él, hermanos, empieza a recordar quién es Dios, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha dicho. Hoy lo hemos estado haciendo a través de los cánticos, ¿sí? Hemos estado reconociendo muchas de las cualidades de nuestro Señor, de los atributos de nuestro Señor. Entonces, por supuesto, una persona que no conoce a Cristo a veces no tiene esta herramienta. ¿Cómo voy a esperar en alguien que no conozco? ¿Cómo voy a tener esperanza en alguien que no he conocido? Por eso es importante, hermano, que prestemos atención, porque en función de lo que dicen las estadísticas, los estudios, análisis de la sociedad, esto es algo que va en crecimiento. Entonces van a ver a nuestro alrededor personas, dentro de la familia o dentro de los compañeros de trabajo o dentro del ámbito en el que nos movemos, que estarán viviendo situaciones de esta magnitud. Y hermanos, no va a poder haber esperanza. El mundo no puede ofrecer ninguna esperanza, algo que tener que pensar en algo que amerite reconocer que la vida tiene sentido, porque no lo va a encontrar en el mundo. Solamente esto se puede encontrar en Dios. Por eso seguramente el Espíritu Santo habrá guiado, habrá instruido a este varón a recapacitar, a volver, ya está, salir de esa rueda, de ese círculo de pensamiento y empezar a incluir, no voy a oír solamente esta voz de tristeza, de amargura, de decaimiento. Voy a escuchar, voy a volver a oír lo que Dios es, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido. Amén. Y segundo, hay que tener esperanza. Porque esa esperanza, ¿en quién está? En Cristo. Amén. Valoramos la ciencia, la medicina, los tratamientos, valoramos, son herramientas, pero el único que puede traer vida abundante es Cristo. Amén. Yo he venido para que tengan vida y vida no hay otra. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Acá hay otra cualidad u otra forma en la que el profeta pudo enfrentar ese tiempo de dolor. Se recordó, recapacito, voy a tener esperanza, y esa esperanza basada ¿en quién? En el carácter de Dios. Algo que
Dios a través de la coordinación, de lo que hemos estado viviendo en esta mañana. Dios nos ha ido recordando el carácter de Dios, hemos cantado de la fidelidad de Dios. Y aquí Él expresa por la misericordia, Gesed, esa palabra tan preciosa, Gesed, es ese amor de pacto, esa fidelidad de Dios, ese amor tan grande que Dios tiene. Dice ahí, por ese amor de Dios no hemos sido consumidos. Está diciendo, está bien, no tenemos una ciudad, estamos cautivos, pero hay un remanente y hay una promesa de que vamos a volver. No está todo terminado. Y sigue diciendo, porque nunca decayeron sus misericordias. En el castellano, en el español, vuelve a usar la palabra misericordia, pero en este caso no es Gesed, es Rahamim. Y tiene que ver con compasión. O sea, no solamente que Dios está hablando, que el profeta está diciendo, Dios nos ha amado de tal manera que por eso no hemos sido consumidos, pero además nunca ha terminado, ha decaído su compasión. Esa palabra Rahamim viene de una palabra Rahem, que es útero, matriz, vientre materno. Lo que está intentando decir es, así como la compasión de Dios es comparable a la compasión de una madre por aquel hijo que lo ha tenido en sus entrañas, de su vientre. Esa es la profundidad. Y eso, hermanos, no es que Dios demuestre compasión, es parte de su carácter. No es que Dios demuestre amor a una persona que está en una situación, es parte del carácter de Dios. Y sigue diciendo, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Sigue enfocado en el carácter de Dios. Entonces, hermanos, siempre está presente esa misericordia, ese amor, esa compasión de Dios es cada mañana sobre nuestra vida. Porque no es que hay una receta, bueno, esto es solo el punto 1, tengo que reconocer, el punto 2, tengo que tener esperanza. Esa esperanza debe estar basada en el carácter de quién es Dios. Porque es un proceso, es una búsqueda que solamente en esa comunión que podamos tener con Dios, hermano, con nuestro Señor Jesucristo, es que podemos salir adelante en medio de todo abatimiento, en medio de toda tristeza profunda en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, aquí no es que las circunstancias hayan cambiado, pero el enfoque, la determinación del profeta empieza a cambiar. Yo no voy a seguir más hundido en esto. Entonces, lo confieso, lo reconozco, voy a comenzar a volver a pensar en aquello que es esperanzador, no en lo que es negro, en lo que es imposible. Pero esa esperanza está puesta en el carácter de Dios. Y finalmente el versículo 24 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Vicky, yo después le invito a que usted lea todo el capítulo. Esto es la única parte que habla de esperanza, todo lo demás es tristeza, abatimiento. Pero cuando dice él mi porción es una expresión que significa herencia, una parte asignada, una provisión, lo que le corresponde a alguien. Se usaba para todo lo que se referió a las herencias, a las propiedades que quedaban para las familias, que luego de que partía algún patriarca, algún padre de familia. Pero lo interesante es que él dice, mi herencia no es mi salud, no es mi nación,
no es mi estabilidad, no es nada de lo que me rodea. Mi herencia es Dios, es el Señor, es Adonai. Nuestra herencia es Cristo. Recién cantamos, si lo pierdo todo pero tengo a Cristo. ¿Sí o no? Claro que cantarlo. Ahora, cuando hay que tener fe para expresar esto. Entonces esta cuarta, reconocerlo, la esperanza, moverlo o enfocarnos en el carácter de Dios, y hay que tener fe. ¿Por qué? Porque para confiar en el Señor, cuando dice Él, mi porción es Jehová. Todo lo que tengo, me puedo haber perdido todo, pero no lo he perdido a Él. Por tanto, en Él puedo esperar. En Él puede estar mi esperanza. Por eso le digo, hermano, que seguramente habrá alguien que luche con esto, si no, Dios no traería esta palabra. Pero también hay gente a nuestro alrededor que lucha con estado depresivo. Entonces tenemos que llevar una palabra, hay que predicar el Evangelio. Hay que saber que no es una cuestión de fuerzas humanas, de buena voluntad, de predisposición. Aquí necesita la intervención de alguien todopoderoso que puede cambiar las circunstancias. Alguien que tiene un carácter que nunca ha cambiado. Alguien que sigue siendo fiel, que sigue teniendo misericordia, que sigue interesándose, que sigue teniendo compasión. Como decía el salmista, tú me viste cuando fui entretejido en lo profundo del vientre de mi madre. Entonces Él es quien nos conoce, y si nos vio, nos llamó, nos amó, nos hizo una nueva criatura, hermano. No lo hizo para que muriéramos en tristeza, en amargura, en dolor, sino que para que camináramos en su propósito. Y por ahí, hermano, la palabra de Dios nunca esconde estas situaciones, ni de Jeremías, ni de Elías, ni de nadie que ha pasado una situación de dolor. Dice, mi porción es Jehová, es un lenguaje de pacto. Y usted y yo, hermano, estamos bajo el pacto de gracia. Con mayor certeza, usted y yo podemos decir que estamos bajo ese pacto de amor de Cristo, que nos amó de tal manera, hermanos, Dios, que envió a su Hijo, y Él murió en la cruz para que no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Vida eterna que no empieza cuando morimos, vida eterna que es la vida que Cristo nos dio cuando le conocimos a Él. Amén. Esta fe, hermanos, de Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe certeza. Hay dos palabras ahí, hypostasis, lo opuesto a hipótesis, a teoría, un término científico. Por eso muchas veces se traduce como la sustancia, algo que no es teórico, es algo verdadero, es algo real. En otras ocasiones se traduce como título de propiedad. ¿A qué se refiere esto cuando dice certeza de lo que se espera? ¿Dónde está el título de propiedad? ¿Dónde está la sustancia sobre la cual está basada nuestra fe? En la palabra de Dios. La fe no es un salto al vacío. Bueno, vamos a ver, dicen que hay que creer en Dios, vamos a ver si funciona. No es así. El profeta se dio cuenta, recapacitaré, voy a empezar a recordar quién es Dios. Estoy cansado de recordar siempre lo mismo, la historia. Hermano, el profeta Jeremías lo metieron en una cisterna por predicar lo que Dios le decía, no lo escucharon, él lloró, quiso dejar el ministerio, no lo pudo hacer, tocó fondo. Pero él entendió, hermanos, que su porción era Jehová. Acá en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos la certeza de lo que se espera. Yo puedo
puedo esperar algo, puedo tener esperanza, porque tengo una palabra, tengo un Dios que ha revelado su carácter en la palabra. Entonces no es un salto al vacío, tiene una sustancia. La fe, que es la palabra de Dios, está sustentada en la palabra de Dios. Pero después sigue diciendo la convicción de lo que no se ve. Convicción, la palabra es una palabra, en este caso no es científica, sino que es legal, el hechos, que es presentar evidencias. O sea, para un científico, para demostrar algo necesita una sustancia. Un juez, alguien para determinar algo necesita una evidencia. Bueno, hermano, esa es la fe. Que está basada en la palabra de Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra, ¿no? Hay una información que necesitamos. Y hay una información a la que tenemos que ir en momentos de crisis, en momentos de necesidad. Amén. Entonces, y esa fe, hermanos, va creciendo en la medida que vamos meditando, recordando su palabra, lo que Él nos ha dicho, teniendo comunión con Él, buscándole en oración, reconociendo el estado de nuestro corazón. Así que la sanidad, hermanos, comienza cuando se deja de fingir que está todo bien. Hay que buscar ayuda, hay que buscar consejo, hay que buscar al Señor, pero hay que buscar ayuda. Amén. Dios nos muestra acá que Él nos rechaza. En ningún momento lo encontramos a Dios reclamándole o diciéndole, mirá, pero yo te dije que te iba a pasar esto, yo les dije que le iba a pasar aquello. Dios es un Dios de misericordia, de compasión. Pero tiene que haber un punto de giro, como lo hubo en este varón, ese recapacitar, ese cambiar el enfoque del pensamiento. Los sentimientos nunca nos van a traer información nueva, siempre va a ser enfocada en el pasado, en lo que me hicieron, en lo que viví, en lo que no alcancé, en lo que fracasé, en lo que no funcionó. Pero hermanos, tiene que haber la determinación en fe de un corazón que diga, yo voy a decidir empezar a pensar en lo que es correcto, como dice Filipenses 4:8, en todo lo que es digno de alabanza, en todo lo puro, en todo lo que sea honesto. Y por supuesto que no es en nuestra fuerza, es en la fuerza de Él. Por eso es que se necesita a Cristo. Entonces, cuando la única voz en nuestra mente es los recuerdos, todo lo que está mal, hermanos, vivimos en abatimiento. Pero cuando recapacitamos, cuando volvemos, cuando hacemos un clic y decimos, no, pero yo he conocido un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios que es fiel, un Dios que es un Dios de gracia, un Dios que es santo, sublime, todopoderoso, le cantamos recién, es increíble. Entonces la esperanza no nace en lo que siento, nace en quién es Dios, en qué es lo que a Él ha dicho. Decíamos recién, nuevas son cada mañana. Esperanza, por eso le decía que esto es un proceso, no es algo mágico, no es algo que se puede replicar de una persona a otra de la misma manera. Dios nos dice acá, yo te voy a dar una fuerza que te va a durar 10 años, por 10 años vas a salir de todo pozo de tristeza, de depresión. Y nuevas son cada mañana. Cada mañana yo puedo decidir recordar la misericordia, la fidelidad, la compasión, el poder, la autoridad de Dios sobre mi vida, sobre mi corazón. Amén. Esa es la forma en la que Él se acerca, Él no se aleja de una persona que está en ese estado. Jesús dijo, yo he venido a sanar a los que estén enfermos. Habla de los quebrantados de corazón. O sea que no es un Dios que se aleje del que tiene dificultad, que tiene problemas. Es un Dios que conoce y que está siempre buscando que las personas le puedan creerle, que le puedan buscar, le puedan
conocer. Porque si vamos a hablar de esperanza, hermano, la única esperanza que podemos tener siempre está puesta en Él. Amén. Está puesta en Él. Si hoy no tiene fuerza para sostenerse, descanse en la fidelidad de Dios. Amén. Esa fidelidad le va a sostener. El saber que lo que Dios ha dicho sobre su vida, Él lo va a cumplir. El saber que lo que Dios ha prometido, Él tiene poder para cumplirlo. El saber que lo que Él anhela para nuestros corazones, Él tiene poder para ayudarnos a llegar a destino y cumplir con su propósito para nuestras vidas. Amén. Entonces, si hay alguien que en esta mañana ha llegado en esta situación de abatimiento, de tristeza, de apatía, que no tiene deseo ni de buscar a Dios, ni de orar, que ha venido porque, bueno, si es un adulto, pues tengo que dar el ejemplo a los más chicos, si es alguien más joven, porque, bueno, me traen. Si no hay motivación, no sé, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de despertar. El Señor nos trae esta palabra porque Él puede cambiar esto. La esperanza está en Él. Él puede revertir. Él puede sacarnos del pozo de la desesperación. Él conoce nuestras vidas, Él conoce nuestros corazones. A veces peleamos batallas emocionales en silencio, pero Dios las conoce. No quiero que mi esposa se dé cuenta, no quiero que mi esposo se dé cuenta, no quiero que mis hijos se den cuenta, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, Señor, hermanos, nos hace una invitación. Acá hay algunas características de la actitud que tuvo el profeta Jeremías, pero sobre todo, hermano, el saber que nuestra esperanza está puesta en Él. Jesús no vino a morir, hermano, para que nosotros termináramos en desgracia. Él vino a darnos vida abundante y esa vida se vive en Él. Entonces, si hay situaciones, si hay una historia, o si hay personas que le han marcado, el Señor viene esta mañana, pero quiere restaurar. Tiene poder para hacerlo. ¿Amén? Es un proceso, no es automático. Nuevas son cada mañana esa misericordia, esa compasión de Dios, esa fidelidad de Dios está cada día disponible. Solamente tenemos que buscarla y dar el paso de fe y decirle: Señor, voy a creer. No le voy a creer a estos pensamientos, no le voy a creer a estas emociones, no le voy a creer al contexto, al entorno, a las cosas que a veces, en lugar de sumar, restan, sino que voy a creer en lo que tú has dicho, lo que tú has declarado, lo que tú has afirmado. Voy a fortalecerme, a enfocarme en tu carácter, en tu persona, en quién tú eres, no en lo que soy yo y cómo me siento, sino en cómo eres tú, Señor. Eso es lo que hizo Jeremías. Y pudo terminar diciendo: mi porción de Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque en tu palabra, Señor, encontramos tantas historias, Señor, de gente que cayó en una tremenda depresión, un tremendo abatimiento, Señor, en sus corazones. Gente que deseaba morir, gente que maldijo el día en el que nació, como Job, gente que lo perdió todo, gente que perdió la esperanza. Señor, y esta situación sigue ocurriendo hoy, y a pesar de que estamos en un mundo cada vez más tecnificado, con mayores comodidades,
con mejores comunicaciones, con mayor información. Cada vez este problema de depresión, de muerte generada por la depresión, Señor, son más notables, son más elevados. No son patrones aislados, Señor, son cuestiones que van creciendo, van aumentando, Señor. Qué doloroso, Señor, es conocer de gente que se quita la vida, de gente que tan joven, con tantos sueños, con tanto por vivir. ¿Qué le lleva a esto? ¿Qué insatisfacción? ¿Qué dolor? Pero Señor, gracias porque tú te presentas, Señor, ante estas situaciones, porque tú eres quien puede escuchar, quien puede oír, quien puede sostener, quien puede fortalecer, quien puede levantar, quien puede alentar, quien puede dar una esperanza verdadera, Señor, una que no avergüenza, Señor, como dice la Escritura. Señor, esto lo vemos a nuestro alrededor y cada vez va a ir en aumento. Por lo tanto, Señor, tú nos preparas, Señor, nos aconsejas para que podamos tener, Señor, el concepto claro de cuál es la forma, Señor. Deberemos hablar de Cristo, deberemos predicar el Evangelio, las buenas nuevas, Señor, de que hay esperanza, de que no todo está terminado, de que a pesar de que todo se haya derrumbado, Señor, hay nuevas opciones, Señor, en ti, nuevas oportunidades, Señor. El profeta decía, por tu misericordia no hemos sido consumidos, no está todo consumido, no está todo terminado. Por eso, Señor, gracias te damos en esta mañana, porque tú ahora nos hablas a nosotros como tus hijos, Señor, porque también nos ocurre como al profeta, un siervo tuyo, alguien llamado, alguien que había recibido una unción especial, Señor, una gracia sobre su corazón. Sin embargo, él había caído, Señor, en este abatimiento, en este dolor, en esta profundidad de tristeza, Señor, en su corazón. Y a nosotros nos suele ocurrir, Señor, como hijos tuyos, ya sea por situaciones de salud, por pérdidas de familiares, de seres queridos, Señor. Hay momentos, Señor, en el que el abatimiento es tan profundo, tan grande, Señor, por frustraciones, por cosas que no han funcionado, Señor. En lo externo parece que está todo bien, Señor. Muchas veces saludamos a alguien, le bendecimos, Señor, y parece que está todo bien, pero tú conoces lo que hay dentro de su corazón. Y tú nos estás enseñando que la forma de salir de ese abatimiento, de ese decaimiento, de esa apatía, de ese desánimo, de ese desgano, de esa baja autoestima, es reconociéndola, Señor, buscando ayuda especialmente y primeramente en ti, Señor, porque tú eres misericordioso, compasivo, un Dios de amor, un Dios fiel, un Dios que entiende nuestra situación. Tu palabra nos enseña acerca de Jesucristo, que Él es un sumo sacerdote, alguien que intercede y que nos puede entender en nuestras situaciones. Porque si hay alguien que también tuvo el alma quebrada, fue el Señor Jesucristo. Pero su actitud fue de buscar al Padre, encontrar que solamente Él era su porción, porque todos los demás se ven dormidos, ni siquiera habían podido interceder por Él, ayudarme en oración. Gracias, Señor, porque tú estás siempre, y esa misericordia, esa fidelidad, ese amor es cada mañana para nuestras vidas, Señor. Estamos comenzando una nueva semana, una mañana como la del domingo, Señor, preciosa, en la que estamos aquí, pero tal vez haya corazones, Señor, rotos, corazones, Señor, desgarrados por diferentes motivos, Señor, pero en esta mañana tú nos traes una palabra de esperanza. Esa esperanza, esa fortaleza proviene de ti, de tu carácter, de lo que tú cómo te has revelado a través de la Escritura, cómo tú nos hablas, cómo tú afirmas que estás interesado, que puedes rescatarnos, que puedes sacarnos adelante,
delante, que no quieres vernos caer, que tú puedes y tienes el poder para levantarnos, pero es necesario que te busquemos, es necesario que reconozcamos nuestra situación, es necesario que comencemos a tomar esa determinación de cambiar esos pensamientos por aquellos que están enfocados en ti, en tu persona, en tu carácter, en quien tú eres, en lo que tú has dicho, en lo que tú, Señor, has confirmado y has prometido, Señor. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti para que toda tristeza, Señor, pueda ser transformada, cambiada, Señor, en gozo, en alegría. Tu palabra nos enseña que en ti, Señor, encontramos, tú eres la fuente de vida. En ti, Señor, encontramos propósito, en ti encontramos identidad, en ti encontramos, Señor, la esperanza verdadera que nos sostiene, que nos levanta, que nos afirma, Señor. En el nombre de Jesús oramos en esta mañana, Señor. Clamamos, Señor, pidiendo que tú puedas levantar todo corazón, Señor, caído, desalentado, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que hay una obra también de las tinieblas que intenta aprovechar de esa debilidad, de esos tiempos, para traer pensamientos de culpa, de condenación, pensamientos que nos llevan a pensar que tú, Señor, no nos amas, que no te importamos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Rechazamos todo aquello, Señor, y queremos, Señor, llevar cautivo esos pensamientos a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que se interesa por nosotros y podemos poner nuestra confianza y nuestra esperanza totalmente en ti, Señor, en medio de toda situación, de toda adversidad, de toda circunstancia, porque si tu palabra dice que cada mañana es tu misericordia y tu fidelidad, la mañana viene después de la noche, Señor. Tú puedes cambiar las noches oscuras en días de bendición. Tú puedes cambiar las noches, Señor, de pesar, de tristeza, de llanto, de lágrimas, de insomnio, Señor, de situaciones de estrés. Tú las puedes cambiar, Señor, por una mañana de esperanza, por una mañana de fortaleza, por una mañana de alegría, por una mañana de un enfoque diferente. Eso es lo que tú puedes hacer, Señor, cuando nos enfocamos en ti, cuando te buscamos sinceramente. Tú estás aquí, Señor, tú estás a nuestro lado, Señor, para ayudarnos, Señor, a caminar en medio de esas noches oscuras, en medio de ese valle de sombra y de muerte. Tú eres quien nos toma de la mano, tú eres quien nos habla y nos dice: echa tu ansiedad sobre